Hace medio año, un grupo de militantes priistas encabezados por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hizo lo inconcebible. Tomó las instalaciones de la sede nacional del PRI para exigir su refundación y tácitamente la renuncia del presidente del partido, Alejandro Moreno, Alito. Los resultados de la contienda recién pasada les dio la razón. Durante la presidencia de Alito, el PRI ha perdido la friolera de 10 de 13 estados. Para hablar de la sublevación que hierve hoy todavía mucho más alto dentro del PRI, hablamos precisamente con Ulises Ruiz. Bienvenidos a una conversación de largo y caliente aliento. Ulises Ruiz, bienvenido. Gracias, Sabina. Gracias por el espacio. ¿Cuánta gente tomó hace un mes en las instalaciones del PRI? Hace más de un mes, ya tiene 7, 8 o más meses. Ah, caray. Sí. Es que repitieron y refritearon la toma que hicimos después del 2021. ¿Otro grupo? No, un grupo se fue a manifestar hace poco. Yo en aquel entonces tomamos el partido en la parte de afuera para no afectar las instalaciones. Esto me estás hablando de hace 6 meses. Después del 2021, cuando perdemos prácticamente. Tú y un grupo fueron y tomaron las instalaciones exteriores. Las instalaciones exteriores, la solicitud era una refundación. Estoy convencido de que si el PRI no se refunda, no tiene destino. Y bueno, la respuesta fue la expulsión del PRI. No solo eso, hubo un grupo armado que llegó a golpearlos. Un grupo de choque que llegó ahí, se dijo mucho que era de Cuauhtémoc Gutiérrez, de la gente esta del distrito de la Ciudad de México. Nosotros estábamos ahí, yo no estaba en el momento del zafarrancho, pero bueno, llegaron a agredir a quienes estaban plantados. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo muertos, no hubo eventos que lamentar, golpeados, pero bueno, finalmente era desviar la intención que era Tú pedías una llevar refundación. una refundación al PRI, una Asamblea Nacional Refundacional. ¿Y pedías la cabeza de Alito, del dirigente? Sin duda, una comisión de expresidentes o de priistas que están más allá del bien y del mal, que condujeran esa asamblea para refundar y revisar en todas sus partes. Y que estuviera también en cuestión la presidencia de Alito. Seguramente en la asamblea refundacional, con una comisión de expresidentes o de priistas connotados, saldrían procesos democráticos, que es una de las cosas que he demandado, que todas las elecciones, que todas las candidaturas, incluidas las plurinominales, se vayan a elección interna y decida la militancia y los simpatizantes. Y seguramente hubiese salido un proceso democrático para elegir al presidente del PRI, con reglas claras, con piso parejo, y de esta manera tener un dirigente fuerte realmente apoyado por las bases, ¿no? O sea, era romper una de las virtudes o pecados, como se le quiera ver, pero una de las características fundacionales del PRI, que es la disciplina interna. Otro nombre para eso es el autoritarismo, o sea, la obediencia hacia el de arriba. Tú decías, necesitamos elegir a nuestros representantes por voto de las bases. Funciona bien. Hay muchos casos en el país donde se fueron a elecciones directas y prácticamente es un triunfo electoral. Participa mucha gente, participan priistas y simpatizantes del partido. Entonces, si ya no te resulta un método que se usó durante mucho tiempo, que fue eficiente, fue eficaz, pues tienes que ir adaptándote a la demanda que quieren los mexicanos. Casi un siglo, ¿no? 100 años prácticamente, 90 años tiene el Les PRI. funcionó esta autoridad al interior. Es muy, es uno de los, características fundacionales del PRI que ordenaron a México y ordenaron al PRI
pero que han dejado de ser útiles para el PRI y para México. Mira, Sabina, el PRI siempre se adaptó a los cambios del país, por eso vivió tanto tiempo. El PRI cambió, se alejó de sus principios, empezaron a venir las imposiciones, ya había una alta competencia, dejó de funcionar el esquema del dedazo, de esto que le funcionaba al partido. Hubo mucha gente que no lo entendió, sobre todo quienes dirigían al partido, desde el presidente de la República, los propios dirigentes nacionales. ¿Y en qué se tradujo? Pues en derrotas. Y en el 2000, bueno, en el 2000 pierden la presidencia, pierden el derecho al dedazo del sucesor. Pero ¿qué hace Peña? Luego regresan. ¿Y qué hace Peña? ¿No comete el mismo error? Pretender dar un dedazo que resulta totalmente ineficaz. Bueno, sin duda, en el 2000 habíamos 22 gobernadores del PRI. Seguimos tratando de generar la unidad. Llega Madrazo, un grupo se le enfrenta, nos dividimos, perdemos en el 2006 nuevamente. Y en el 2012, pues Peña fue un espléndido candidato, fue un candidato que gustaba mucho a la militancia y mucho a la gente. Y bueno, regresó una esperanza, un joven gobernador en el que muchos pensamos que iba a generar los cambios que el PRI necesitaba, pero sucedió todo lo contrario. Se volvió muy vertical, impositivo, hubo escándalos que afectaron la imagen del presidente y se afectaba la imagen del partido. Y bueno, los resultados son evidentes, ¿no? Una ciudadanía cansada del PAN, 12 años, del PRI que regresa, y un discurso muy adecuado de López Obrador en un tiempo adecuado que hizo que gane en el 2018 el presidente, y un pacto que sin duda hubo entre Peña Nieto y López Obrador, donde más de 10 millones de priistas votaron por López Obrador. La persecución de Anaya es parte de ese pacto, y bueno, es como los dos últimos presidentes de México, el tercer presidente, que es López Obrador, llegan pactados a la presidencia de México. Ulises, ¿esto lo infieres o lo sabes de hecho? Todo el mundo lo sabe. Pero lo infieres. Todo el mundo lo sabe. Conozco a gentes, no solo el presidente el presidente Peña Nieto pactó, varios gobernadores de los estados del PRI y de otros partidos incluso, que colaboraron y se sumaron a la campaña de López Obrador, ¿no? 10 millones de votos, dices. Por ahí anduvo. Quiero regresar, aprovechar que estás con nosotros y hablar de esta panorámica del PRI, esta panorámica histórica del PRI, pero antes sí quiero hablar del presente inmediato. A ver, regresemos a Alito. Alito ha perdido la gobernatura de ¿cuántos estados? De 3 estados. 19 de 20 que ha habido. 19 de 20, o son 13 de 3, sí, desde que él sube. 10 gobernadas por priistas, 8 en el 2021 y 2 en esta elección pasada de hace 15 días. O sea, ¿en total cuántos? 10 gubernaturas gobernadas por priistas, y de 20 gubernaturas que han ido a elecciones hemos perdido 19. Solo se recupera Durango en coalición. Concretamente, ¿qué ha hecho Alito que no funciona? Seguir con los mismos vicios y prácticas. O sea, los mismos características fundacionales del PRI que ya quedaron, que ya no funcionan con la realidad. Y yo creo que hasta más agudas. A mí me parece que, y además lo ofreció Alito, yo quise competir por la dirigencia nacional en el 2018, pues como es el PRI, dieron línea para que no me dieran las firmas los comités directivos estatales y los sectores y organizaciones nacionales. Obviamente no me la dieron, no las completé, me sacan del proceso, Narro renuncia en el camino de ese proceso interno, José Narro, y BOM acaba renunciando al PRI 3 días después de la elección interna. Alito dice que no lo puso ningún presidente, que él ganó con 2 millones de votos. ¿Quién lo puso? Solo había
¿Pero quién 1 millón puso de Alito? militantes. Lo puso Peña Nieto y lo pusieron en ese entonces Ajá, los 12 ok. gobernadores que todavía quedaban. Pues, O sea, el eso es dedazo interno. evidente, el parte del pacto de impunidad. Y a partir para de que el allá, PRI ¿qué hace concretamente? Digo, es un récord histórico perder tantos estados. Bueno, mira, por resultados Alito ya no debiera estar en el PRI. Independientemente del proceso fraudulento con el que llegó a la dirigencia, vamos a darle la vuelta, simplemente por resultados. Desde el 21 Pero ya no ¿cuáles son debería los de errores estar. concretos? Imposición de candidaturas, la imposición clásica de desplazar a militantes que quieren competir también en las candidaturas y irse de un solo lado, imponer en las listas plurinominales pues a sus socios, a sus prestanombres, a sus novias, a sus novios, a los familiares. Un grupo se apodera de las candidaturas plurinominales y pues todo esto te está mandando señales. Obviamente los resultados son lamentables para el PRI en el 2021 con estas plurinominales. Hay una enorme apatía de los simpatizantes del PRI y de esta manera obviamente se van traduciendo en derrotas electorales, ¿no? En esto que dijiste tan rápido, me tengo que detener en dos términos que usaste. ¿Novios y novias? Bueno, allá están, te repito, listas totalmente, hay familiares, hay gentes del Partido Verde que está aliado con Morena, Pero están... los progresistas del Partido Verde, que ahora son amigos del presidente, Sí, bueno. y de Morena, que son candidatos en las listas plurinominales, no podían ser. Del PRI. Sí, los hijos de varios políticos que están en la dirigencia nacional, Carolina, por ejemplo, diputada federal, Rubén Moreira, su esposo, diputado federal. Te refieres a la el hijo de secretaria general del Carolina PRI. Villano, diputado federal, suplente, Y el después, hijo de José Murat. Socios. Digo, me detengo allí porque hace poco vimos un video, todos los mexicanos, de Alito hablando con socios que no sabemos exactamente quiénes son, si son gente de su equipo o si son gente del equipo del PRI, o sea, pero sí hablan como socios, no como políticos. Bueno, sí, hay unos videos prohibidos, por cierto, que habrá que investigar quién los está filmando, que es parte un poco del estilo personal del presidente López Obrador, de filmar, presionar y perseguir a sus adversarios. Pero lo que sí es innegable es el contenido de los videos. Exacto. O sea, es evidente que hay indicios de lavado de dinero, de desvíos de recursos públicos. Y bueno, lo que tiene que hacer Alejandro es enfrentarlos. Nosotros lo que hemos insistido es que Alito debe de pedir licencia, no solo al retirarse del PRI, sino incluso a la Diputación para enfrentar ese proceso. Y yo veo a Alito muy serio y muy firme defendiéndose, pues que se defienda. Seguramente si gana, si son videos montados como él denuncia, pues seguramente va a salir más fortalecido, regresará al PRI, lo seguirá conduciendo, irá nuevamente al Congreso y bueno, le va a servir incluso al PRI en esta arremetida que trae el gobierno con su partido contra él, pues para fortalecerse, pero te repito, Sin duda. son Sin evidentes duda. los videos donde tú dices que están hablando ahí de business, ¿no? Pues parecen empresarios, incluso te diría de poca monta, ¿no? Me manejas esto, me quitas los impuestos de acá. O sea, parecen empresarios eso, de poca monta, ¿no? No lo compararía yo con Slim, A veces son peores esos. o con pero bueno. Servitje, sino esto es un como manejo de recursos, Ilegales. jineteo, sí, manipulación de cifras, de valores, tranzas. Quiero cerrar este bloque volviendo al PRI concretamente. Le quedan 3 estados al PRI que gobierna. Entre ellos está el granero de los votos y de los cuadros más importantes del PRI, el Estado de México. ¿Van a perderlo? Bueno, es el estado más grande del país. Sí.
Las diferencias de votos en el Estado de México ya han estado cercanas con el PAN en algún momento y con Morena ahora. Pues yo creo que todo depende del tipo de procedimiento. A mí me parece que hay hombres y mujeres, sobre todo mujeres en el Estado de México, que pueden competir. Del PRI. Del PRI. A mí me parece que tiene que abrir el proceso y que vayan a la competencia y que decidan los mexiquenses en las urnas quién quieren que los gobierne o quién quieren que sea su candidato en el PRI o si se consolida la coalición y que se la ganen en las urnas. Va a ser mucho más interesante porque además en el Estado de México, como es muy importante electoralmente, tiene muchos distritos federales, el presidente está metido en cuerpo y alma ahí. Bueno, está usando al gabinete, ya mandó a los precandidatos, no a destapar a sus candidatos en el Estado de México, a destapar a sus candidatos presidenciales. Bueno, pues ya fueron todos allí al centro de Atlacomulco. Bueno, no fue de Atlacomulco, pero casi. Pero se sentía, ¿no? Que fueron al centro del centro priista. Usando recursos públicos, camiones, o sea, todo lo que usa el presidente López Obrador para ganar las elecciones y otras cosas más graves, tan graves como los videos de Alito, como son las narcoelecciones que ya se manejan en México, que ya se señalan concretamente. Entonces, va a ser una competencia muy desigual, porque el presidente está metido en el Estado de México. Entonces, ¿crees que van a perder el Estado de México? No, yo creo que podemos ganarle aún con todo y eso al presidente. Fíjate, el presidente... ¿Pueden ganar con todo y Alito? Yo creo que si no se le hace caso a Alito, ven con altura el proceso de selección interna del PRI en el Estado de México, podemos ganar el Estado de México y podemos consolidar incluso la coalición con el PAN, que es importante, y con el PRD en el caso del Estado de México. Entonces, todo depende de no volver a las prácticas del dedazo, de imponer, de que solo el gobernador decida, o bien hagan lo que hicieron en Hidalgo, que disfrazan de panista a Carolina Villano para registrarla e imponerla como candidata del PRI. Entonces, me parece que esas prácticas son las que nos llevan a la derrota, ¿no? Ulises, Nosotros disfrazamos de panista, Carolina, para imponerle a Hidalgo. Está muy... Oye, y Morena disfraza a un priista para ganar Hidalgo. Vamos a hablar de todo eso. Afortunadamente, esta es una conversación de largo aliento, en este día en especial de largo y caliente aliento. Vamos a una pausa y volvemos, por favor. Gracias, Sabina. AMLO no es nuestro tema y el problema de la discusión del país es que siempre recaemos en el presidente. O sea, somos presidencialistas, pero somos presidencialistas. Es el partido de un solo hombre. Hasta dormidos. Sabina, el presidente López Obrador es un priista del siglo pasado, autoritario, vertical, con prácticas priistas. Ulises Ruiz, déjame echarme para atrás algunos lustros, algunas décadas y hablar de estas características fundacionales del PRI. ¿Qué tanto siguen funcionando en la práctica? ¿Qué tanto se han vuelto los defectos del PRI, incluso los defectos del país? Empiezo por preguntarte sobre la vocación de poder del PRI. El PRI nació de una revolución triunfante para ordenar y mantener el poder. Y el poder ha sido su aglutinante y su meta. Ahora que el PRI tiene poco poder, tiene 3 estados nada más, ¿es posible el PRI? Bueno, si se refunda y cambia, pues tienes que construir, ganar la credibilidad y la confianza de los mexicanos. O sea, en política no hay muertos. Lo que pasa es que no cambió el PRI. Pero o sea, el PRI funcionó, desarrolló un país que es el que conocemos, creó instituciones, hubo una época de oro, de un crecimiento del 7-8% en la etapa de los 60 más o menos, lo trato en el libro, por cierto.
Pero luego empezaron a desvirtuarse los vicios, los escándalos, a privilegiarse los negocios, a desplazar a los militantes, a desplazar a los buenos mexicanos. El otro día comentando decíamos, había mucha gente que no era del PRI que estaba en el gobierno, en áreas técnicas. Comisión Federal, por ejemplo, la dirigían técnicos especialistas en esas materias. Las comisiones del agua que crearon todas las presas que se construyeron en ese proceso, en ese lapso de tiempo, que son los que generan energía, la mayoría de energía limpia del país. Había en la Secretaría de Educación gente que tenía la visión de Estado y de desarrollo educativo del país. Me parece que no eran incluso priistas, pero los priistas los invitaban porque era lo necesario para el país. Dejó de hacerse eso. Sigue haciéndose incluso lo que hacía el PRI hoy con López Obrador, gente que no tiene la capacidad, que está al frente de las dependencias gubernamentales, porque son sus amigos, porque son sus leales. Entonces, me parece que el PRI no se fue adaptando a los cambios que requería la nación. Ya había y empezaba a haber una alta competencia, ya habíamos perdido la presidencia precisamente por parte de esos vicios en el 2000, se recupera con Enrique Peña Nieto, se siguen cometiendo los mismos errores, hay escándalos que lastimaron a los mexicanos y afectaron la confianza, y bueno, eso dio lugar a que perdiéramos la elección del 2018, ¿no? Ahora, me interesa ordenar esto porque la historia del PRI es la historia de México del siglo XX. Los últimos 80 años. 70. Así es, y es nuestra herencia cultural, mucha vigente todavía. Entonces me interesa ordenarlo, o sea, separarlo en temas. Te pregunto sobre la corrupción. Decía Luis Espota que con Miguel Alemán Velasco la revolución se bajó del caballo y se subió a un Cadillac. Y es ese momento en donde el PRI también se vuelve la gran central de negocios del país. Eso siguió operando, yo creo que hasta el 2000, y cuando regresa Peña, cuando regresa el PRI, en la figura de Peña, él promete que no va a repetir eso. Y vaya que traicionó la promesa, ¿eh? Acá Los Pinos, donde estamos, se volvió la gran central de los negocios del país otra vez. Y sigue siendo, o sea, me parece que todos estos escándalos que sí. Tú comentas, Sabina, pues son parte de la pérdida de la confianza del PRI. Te repito, Enrique Peña Nieto generó una enorme esperanza. Juventud, echado para adelante, una espléndida campaña, le gustaba mucho a la gente. Pero no cambió. No Entonces, cambió. Era un joven viejo, pues. No cambió las estructuras. Hay escándalos lamentables que lastimaron a la gente. ¿Tú crees que la época de Peña Nieto es la mayor corrupción que hubo en el país? No. Yo creo que ya venía la corrupción, sigue la corrupción y los escándalos pues ahora son hasta mayores que los que cometió Peña Nieto en el gobierno de López Obrador. ¿Cuál? Pues enriquecimiento de los funcionarios, los negocios en petróleos mexicanos por parte de la familia, señalamientos que no han sido aclarados, que solo se aclaran diciendo es que son los conservadores atacándome. Ahí están en el escenario nacional los escándalos. Sin intención de defender a Morena, pero percibido desde afuera, se notan como escándalos de cifras mucho más pequeñas. O sea, una casa gris, compara la casa gris de el hijo del presidente con la Casa Blanca de las Lomas. Si hay así como pues al menos 10 veces más costo de la Casa Blanca, y no hay tantas. O sea, quiero decir, en el peñismo era una corrupción rampante. Pero, perdón, Sabina, que te contradiga, no es que ellos robaban más. El asunto es que siguen robando. El asunto es que hay escándalos y no los aclaran. El asunto es que hay funcionarios que tienen 10, 15 casas que no declararon y quién sabe de dónde las obtuvieron. El asunto es que hay una serie de denuncias de desvíos de recursos y de obras
que es lo mismo, que es corrupción, que son ocurrencias del presidente. Ahora, entonces, no está cambiando. A mí me parece que México está cansado del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Oía hace unos días una discusión sobre lo que está pasando en Colombia, que subió la izquierda, Sí. y una persona de derecha, ay, cómo me caen gordos los de la derecha, pero a veces tienen razón, decía, no va a cambiar el asunto de la corrupción por una sola razón, no tienen los instrumentos para vigilar la corrupción y para pararla. Creo que es lo que pasó con Morena. No hubo un cambio de instrumentos, no se detecta, no se denuncia y no se persigue. Yo coincido, pero no solo eso, Sabina. Los pocos instrumentos que había para regular que no se cometan actos de corrupción, el presidente los ha desplazado con gente de su partido muy cercana a él. No, y así no sirven no, los, bueno, los y sin duda, órganos y además si autónomos. dejas pasar uno, luego otro, pues ya dejaste pasar todos. O sea, Así es. No hemos tenido un, bueno, Cambiaron de patrón, yo creo, estos negociantes y los que desvían los recursos, nada más cambiaron de patrón. déjame preguntarte otra de las características fundamentales del PRI, que la disciplina interior, ya lo habíamos mencionado, pero a mí me llama mucho la atención cómo siendo un partido de oposición siguen con esta disciplina que evidentemente le rompe el alma. Llegan todos los ex presidentes del PRI a pedirle a Alito una refundación y su renuncia implícitamente, y les dice que no, los manda a sus casas y se van disciplinadamente a sus casas. A mí me resulta aberrante. ¿Por qué se van disciplinadamente con la cabeza baja a sus casas? Mover al hito del PRI requiere de los órganos del partido. Por más importantes que sean los cuadros del partido, si se lo piden y él no quiere porque mañosamente hizo una Asamblea Nacional por Zoom, modificó los estatutos y se apoderó de los cuadros directivos del partido. Entonces, para tú moverlo necesitas el Consejo Político Nacional. Él quitó a los consejeros que había y metió a los suyos. O sea, no pueden. No pueden. Los directivos estatales, que en una gran mayoría están rechazados por el priismo en los estados, los ratificó o los puso para que les sirvan y son parte del Consejo Político Nacional. Entonces, puede haber una exigencia fuerte del priismo con todos los cuadros, los muy importantes y los militantes, y no va a pasar nada. Porque está cooptado el aparato que permitiría que es el hacerlo que puede ordenadamente, hacer la renovación, ¿no? exactamente. Y lo otro es la sublevación interna, pues, ya desordenada. Pues eso fue lo que hice y me corrieron, me expulsaron. Te expulsaron. Por mis ideas. O sea, si el PRI no cambia, no tiene destino, Sabina. Eso es lo más importante. No sé si le dé para el 24. Ahora, ¿qué porque piensas? es difícil, pero Esta si no cambia, disciplina, no va a vivir. esta disciplina con Claudio X, déjame nada más describírtela, seguramente conoces la descripción, pero creo que enmarca bien nuestra conversación. Claudio X los llama, les dice a los presidentes de los tres partidos de la coalición, el PRI, el PAN, el PRD, que se cierre el Congreso, que ya no le gustó, que ya ni siquiera van a discutir las reformas que presente la presidencia, sino que ya de plano cierran el changarro de las discusiones. O sea, es una decisión muy típica de un empresario, ¿eh? Tengo problemas en una empresa, la cierro, pero no es una decisión política. Y se disciplinan. ¿Por qué el PRI se disciplina a Claudio X, que no es priista? Mira, me parece que no es así, pero bueno, finalmente respeto mucho la apreciación que tienes. A mí me parece que lo que se tiene que cerrar en el Congreso son las contrarreformas de López Obrador. No podemos permitir que se militarice el país como lo está haciendo ¿Pero no López se tiene Obrador. que debatir y votar? No,
O sea, no, ya de plano. Pues si tú manifiestas desde este momento que no estás de acuerdo, pues era lo que hacía el PRD cuando López Obrador estaba en él. Ellos cerraban el tema y no había discusión. Bueno, al PRD no le fue muy bien, militarizar al país. O sea, el PRD no es una historia pero era López inspiradora. Obrador el presidente. Pues sí, pero cambió. Sí, claro, pero se llevó a las tribus. Ah, sí. Morena es el PRD con un presidente único que decide todo. En el PRD en Morena no piensan, aplauden. Bueno, pero me acabas de decir lo típico de nuestra polarización. No, pues entonces AMLO, pues está bien. Estoy de acuerdo, a mí no me gusta lo que está pasando dentro de Morena, esta disciplina al líder, y creo que es uno de los problemas más desaventurados, o sea, que tiene poca aventura para el futuro. Y no va a cambiar. Que esto siga así. Pero te pregunto del PRI. Yo creo que hay temas, Sabina, que no están a discusión. La militarización del país y el fracaso del presidente en materia de seguridad, me parece que esto ya no pudo con el paquete, y echarlo a perder más es dañar al país. La reforma electoral. En el caso de la reforma electoral, el presidente ha sido muy señalado en el ataque al Instituto Nacional Electoral. Sí, sin duda. Y el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones más serias que tiene el país, y ha costado mucho trabajo hacerlo. A mí me parece que sí hay que revisarlo. Pero pero no cerrar la vida parlamentaria. Pero no lo que quiere el presidente. Cerrar la vida parlamentaria es volver al autoritarismo por otros medios. Es decir, por ejemplo, yo no entiendo por qué no pueden ver que debe haber mejoras en nuestra ley electoral. Todas son perfectibles. Todas son perfectibles. Entonces, pero hay unas muy importantes que están dañando directamente al país, claro, pero y no ahora, hay que permitirlo. Ahora la oposición tiene los curules suficientes para poder sentar a fuerzas a Morena a negociar. Reformas constitucionales. Sí. Porque todas las demás no les cambian ni una coma, como diría el presidente. De acuerdo. Se las manda y no le cambian coma. De acuerdo, pero ahorita... Hay tantas leyes que discutir, es decir, Sabina. La oposición está perdiendo por default. No llega a los partidos. Si tratamos de confundirlo, sí. A mí me parece que todas las leyes se pueden discutir. Sí. ¿Sí? Incluso la gran mayoría de ellas las puede modificar Morena con sus aliados, el Partido Verde, los progresistas del Partido Verde, aliados a Morena, el PT y el PES. Pero las constitucionales, sobre todo los temas que no le han de resultado a México, donde ha fallado, donde ya no pudo con el paquete del presidente, como es la militarización del país, como es golpear al INE de la manera en como lo ha hecho el presidente, prácticamente visceral, como lo hizo con otras instituciones autónomas, que lo que hizo fue poner a militantes y a gente allegada a él. Me parece que es mucho riesgo ir a una reforma constitucional. Hagámosla en el 24, la del Instituto Nacional Electoral, porque no va a variar mucho. O sea, yo no te discuto, no necesariamente porque esté de acuerdo en todo, pero es que AMLO no es nuestro tema. Y el problema de la discusión del país es que siempre recaemos en el presidente. O sea, somos presidencialistas, pero somos presidencialistas. Es el partido de un solo hombre. Hasta dormidos. Sabina, el presidente López Obrador es un priista del siglo pasado, autoritario, vertical, con prácticas priistas. El Congreso lo tiene totalmente sometido, el Poder Judicial igual, los tiene la colisión autónomos. Tiene la colisión el derecho ahorita de sentar a Morena a discutir las reformas constitucionales. Nada más, todo lo demás lo pueden discutir. Claro, pero el espectáculo que nos está dando la coalición es, señores, no tenemos nada que discutir. En las dos constitucionales. Ni nada que decir, no. Ni nada que proponer. En esas dos constitucionales, ¿no? Yo creo que en el 2024, cuando le ganemos a las corcholatas de López Obrador, me parece que hay que revertir incluso varios de los retrasos que está teniendo el país con este tipo de reformas del presidente. Ahorita te voy a decir, te voy a preguntar más no sobre las corcholatas, porque estamos hablando del PRI. Estamos hablando del PRI. También son del PRI, menos Claudia.
Te voy a preguntar el porvenir de la coalición luego de una pausa, por favor. Claro que sí. ¿Cuáles son las dificultades de la coalición para tener un proyecto de país? Porque los llevamos esperando 4 años a que nos den un proyecto de país y no tenemos ni siquiera la primera línea. A mí me parece que no hay oposición, que está muy desdibujada. O sea que la coalición es, ¿qué es? Pues te da resultados pírricos, ¿no? O sea, es la captura del enojo contra AMLO. Tienes un PRI deshecho sin cambios, pero Acción Nacional igual está desdibujado y dividido. Y el PRD, bueno, fue el partido más afectado por López Obrador. Fueron los expresidentes del PRI y pidieron una refundación a Alito. Alito los mandó a su casa. Y ellos se fueron a su casa. Dices, no, él tiene cooptado el aparato para que ellos pudieran tomar alguna medida oficialmente. Es o todo o nada con Alito. Solo 3 priistas están hablando francamente en los medios de lo que sucede en el PRI. 3 priistas de tantos que hay. Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu y tú, Ulises Ruiz. Madrazo ha sido también claro, y César Camacho, ¿Sí? Osorio Chong. Sí, han hablado mucho de los temas de no debe seguir Alito y dan los argumentos. Pero no están hablando de la crisis del PRI y mientras sea Alito el problema y no se reconozca que el problema son las viejas formas del PRI, pues no hay cambio para el PRI. Pues mañana ponen No es cambiar el rostro. Qué a bueno. Malito, o a Chalito, o a Paquito. ¿Sí? Si no cambian al interior, no hay porvenir, ¿o sí? No hay porvenir. Tú tocas un tema fundamental. No es Alito. El PRI no cambió. Alito debe irse por los malos resultados y porque tiene problemas penales ahí de desvíos. Eso no está discusión. Y genera un enorme desprestigio hacia el partido, ya de por sí desprestigiado. A mí me parece si dentro de la refundación tienes que revisar todo. Procesos democráticos, que la gente decida en las urnas quiénes van a ser los candidatos, desde la presidencia de México hasta la regiduría más sencilla, los plurinominales en los estados y los plurinominales federales. Que haya procesos abiertos, con reglas muy claras, piso parejo, para que no haya trampas entre los propios militantes. La democratización del PRI es un imperativo. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que cambiar? Un proyecto de nación. Nosotros no le Por estamos... ejemplo, ¿para qué quieren el poder, no? Exactamente, o sea, ¿qué le criticamos a López Obrador y qué le ofrecemos a los mexicanos para mejorar lo que está o no está haciendo López Hasta ahorita Obrador? el PRI lo único que promete es que no es AMLO. 1 y 2 está más en los asuntos personales. Hay problemas tan graves en el país que no se han resuelto, ya no se van a resolver, ya no pudo el presidente con el paquete, y nosotros estamos hablando si se va o no Alito, ¿no? El PAN está igual. La otra cosa es que también hay un problema. ¿Qué diablos tienen en común el PAN, el PRI y el PRD? Que quieren que se vaya AMLO. ¿Qué más? Proyecto de nación. ¿Pero qué más? Primero hablemos del PRI y luego lo podemos sacar al paraguas de la coalición. A mí me parece que un proyecto de nación en cómo resolver la seguridad de los mexicanos, que el presidente ya no pudo con ese paquete. ¿Y crees que eso trasciende las ideologías de los 3 partidos que son dispares? Finalmente, un partido político lo que quiere es el desarrollo de México. Pero tienes que modificarlo y adaptarlo. Tienes que que revisar cómo vas a recuperar la economía del país. Pero el PAN es de derecha, con una regambre católica muy clara. El PRI, ahorita me dices cuál es la filosofía. Bueno, ya la hemos estado revisando a través de este programa. El PRD es de izquierda. Entonces, ¿cómo se van a sentar
hacer un proyecto de nación. No, yo no digo que no sea posible, pero ¿cómo? Porque los problemas que hay en el país, Sabina, afectan a los mexicanos en general. O sea, la inseguridad afecta a todos los municipios del país. Entonces no trasciende la ideología. Afecta a todos los estados del país. ¿Cómo vas a plantearle a los mexicanos resolverla? Es como si me preguntaras... Estoy de acuerdo, la seguridad trasciende el asunto ideológico. ¿Cuál es la afinidad entre el Partido Verde y Morena? No, pues ninguna. Votos, negocios, perdóname, tolerar corrupción. ¿Cuál es la afinidad entre el Partido Verde y sus votantes? O sea, para mí es un misterio quién vota por el Partido Verde. Ahorita me lo aclaras. Se volvió negocio, ¿no? Sí, pero alguien vota por ellos, ¿no? Una partecita y se venden caro. Y se venden caro. Y lo más grave es que... Tienen muy buenos publicistas. Tiene buenos publicistas, pero lo más grave es que quienes están en el poder pacten con ellos. Pues tienen por que intereses. Pactar. Pues es que es Quintana política. Roo, por ejemplo, es una cesión al Partido Verde. No gana Morena, gana el Partido Verde. Como priista sí tendrías que entender, o sea, que una morena pura, con alitas y halo, pues no estaría gobernando. Eso es la coalición. Una coyuntura para derrotar a quien le está haciendo un daño profundo al país, que se llama AMLO y Morena. Por eso. Entonces, tienes que unirte. Pasa en el mundo, Sabina. Es AMLO no. Pero no AMLO. Pero que sí. No AMLO. Los resultados de AMLO. En lo personal no me parece que le ataquen al presidente de forma personal. Se me hace muy corriente y muy poco político. Pero en las áreas fundamentales, economía reventada en el país, falta de empleos, un desarrollo social que ya venía, porque no cambió mucho, ya venía del PRI, lo usó el PAN y lo usa López Obrador, Ulises, que está generando más pobreza. Te voy a interrumpir la crítica a este gobierno porque ya las he hecho puntualmente en otros lugares y creo que es mucho más interesante que hablemos de lo que no se habla. ¿Cuáles son las dificultades de la coalición para tener un proyecto de país? Porque los llevamos esperando 4 años a que nos den un proyecto de país y no tenemos ni siquiera la primera línea. A mí me parece que no hay oposición, que está muy desdibujada. O sea que la coalición ¿qué es? Pues te da resultados pírricos, ¿no? O sea, es la captura del enojo contra AMLO. Tienes un PRI deshecho sin cambios, sabiendo qué cambios se tienen que hacer para que pueda recuperar la confianza. No se están haciendo y no se van a hacer en tanto esté esta dirigencia o esté este grupo. Incluso yo he hablado de que se expulse a Peña Nieto y su grupo para poder cortar de raíz parte de lo que se tiene que modificar en el PRI. Pero Acción Nacional igual está desdibujado y dividido. También cuadros importantes piden la salida de Marco Cortés. Y el PRD, bueno, fue el partido más afectado por López Obrador. Se llevó a todas las tribus y nada más dejó a pocos dirigentes. Entonces hay una dificultad. Es como si estuviera un chino comunista, un vietnamita capitalista y un coreano dictatorial. Y no se pueden poner de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo porque ni siquiera tienen el mismo idioma. Pero más allá de eso, Sabina, tienes a grupos, asociaciones, expresiones. Claudio X es uno, va por México, está Frena, están otras organizaciones. Está mucha gente que no está de acuerdo como se está gobernando México. Y a mí me parece que insistir en unir a la oposición es perder el tiempo. ¿Tú lo crees? Sí. O sea, la coalición es perder el tiempo. Porque el país está y tiene una enorme crisis de partidos políticos. Absolutamente. Y cuando hay crisis de partidos políticos tienes que ir a la coyuntura, que son las candidaturas independientes. Mira, Sabina, en el 2024 habrá elecciones en 1,500 ayuntamientos y en 17 alcaldías. Habrá elecciones en 27 congresos locales, en 300 distritos federales, todo el Senado de la República, 9 gobiernos estatales y la Presidencia de México. Si tú logras candidaturas independientes
en todos los cargos o en la mayoría de los cargos de elección popular, ahí tienes una posibilidad, Claro. con una propuesta para las áreas más importantes, seguridad, economía, desarrollo social y salud, entre otras, ¿sí?, donde puedes proyectar a los mejores cuadros mexicanos y mexicanas que encabecen esas candidaturas. Ulises, pues entonces haz eso. Haz eso tú. Estoy haciendo eso, Sabina. Ajá. Si me permites. Porque eso no lo va a hacer la coalición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué pierdes tiempo con lo desprestigiado que están los partidos? Por ejemplo, el PRI. El PRI en las encuestas está identificado con la corrupción. O sea, no partes de 0, partes de -20 para poder ir a una candidatura. Mientras no refundes al PRI, vas a seguir con eso. ¿Piensas que el PAN está en la misma situación? Yo creo que sí está muy desdibujado, muy dividido, muy fracturado y muy en los intereses del dirigente. Y el PRD, bueno, es testimonial. Tendrá que hacer un trabajo prácticamente de reingeniería para tratar la oposición está en otra parte, dices. ¿Sí? Y Dante, pues, está en su proyecto personal, ¿sí? A mí me parece, hay 70 millones, Sabina, que no reciben programas, 70 millones de mexicanos que no reciben programas sociales, que no están en el ámbito de la política, que han sido agraviados por el presidente, los universitarios, los padres de los hijos con cáncer, que se les eliminaron las medicinas, las estancias infantiles, los más de 130,000 muertos, los familiares de ellos que no están de acuerdo con la política. La clase media. La clase media, que mucha de ella está pasando a pobreza. Es un público, Sabina, que está inconforme, pero que no tiene cómo canalizarse. Por eso estoy recorriendo los estados de la República y estoy invitando para que los mejores mexicanos y mexicanas, así como suena, sean de donde sean de la sociedad, sean dirigentes agrarios, campesinos, iniciativa privada, clases medias, profesionistas, puedan figurar en esas candidaturas. No basta con el Twitter. ¿Y cómo le llamas? No, candidaturas independientes. Pero o sea, no es un partido. No es un partido, es una figura constitucional. A los candidatos independientes. Que está en México. Es una gran idea. Exactamente, que está en México, que requiere requisitos para poderte registrar como candidato independiente. Son individuales las candidaturas independientes. Cada quien solicitará su registro ante el INE y cada quien hará el trabajo para que un número de mexicanos, un porcentaje, te apoye para tu registro y puedas contender en esa candidatura. Pero las propuestas de los temas fundamentales, seguridad, economía, desarrollo social, salud, y aumentaría la pandemia dentro de salud, me parece que abrazan a todos los mexicanos. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Ya olvidar, ya que se hundan los barcos. Hay que hagan lo que quieran. A mí me parece que hay que meterlos a la basura en este momento porque no le sirven al país. La oposición y el partido del poder está desdibujado. Bueno, no quieres que hablemos de Morena, pero igual, sí, hombre, no deciden nada. Fíjate, el presidente que es muy pródigo. No es que no quiero, es que me parece ya muy repetitivo la obsesión mexicana por Morena. La consultitis del presidente, ¿no? Que es un hombre obsesionado por las consultas. En el único lugar donde no va a hacer consulta es para determinar las corcholatas, porque va a hacer encuesta, dice. Pues que los mande a consulta. A mí no me gusta que les diga corcholata. Pues se los dijo él. Yo sé, pero no me gusta. Yo creo que ni a ellos, pero bueno, nadie le dice nada al presidente. Pues acá le estamos diciendo, no nos gusta el siglo pasado. Corcholatas. Pero, a ver, Sabina, ¿cuáles son las ventajas? No hay procesos internos. No. En las candidaturas independientes. Y son gente local, sí, que tiene una representación auténtica. Deben ser. Es un camino muy interesante. No mandamos a las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales, federales, senadurías, gobiernos estatales y la presidencia de México a gente que haga compromisos con la comunidad. Vamos a seguir con esa clase política castrada que lo único que hace es recibir la instrucción del que está en la presidencia de México o en el cargo, en el partido que no tenga la presidencia, en los cargos que tenga.
A mí me parece que la exigencia de la población va a hacer que tengamos mejores presidentes municipales, que no aceptemos a estos negociantes de moches que se llevan el dinero público, que tengamos congresos locales dignos, que piensen en reformas para el beneficio de la gente. Y no es un partido, es una estrategia. No es un partido, es una coyuntura. Estás viajando por toda la República. Llevo 18 estados recorriendo. ¿Cuántos? Con esta idea. Hay una enorme aceptación, Sabina. Yo espero que siga creciendo. Yo no estoy que júntate con el empresario tal o ve a ver a este de Morena que puede ayudar o júntate con alguno de los gobernadores o de los pocos gobernadores que nos quedan. No. ¿Y tú los provees de conocimiento de cómo organizarse? Platicamos mucho de esto, platicamos mucho de los problemas. ¿Tienes un equipo para esto? Yo viajo mucho, viajo de forma muy sencilla. Conversas con la gente. Me junto con las personas, los invitamos ahí, avisamos que vamos a ir. Llega de todo, llegan políticos, llegan empresarios, llegan profesionistas y los más interesados y la aceptación mayor, Sabina, es porque te dicen, qué bueno que no vienes de algún partido. Están hasta la madre los partidos. ¿Cómo se comunican contigo? Estamos permanentemente a través de redes, de forma muy sencilla, no tenemos recursos. Ulises Ruiz, @Ulises Ruiz. Mira, yo tengo una agrupación política nacional registrada ante el Instituto Nacional Electoral. No es partidista, hay gente pluripartidista y hay mucha gente no partidista. ¿Sí? A través de esta organización estamos caminando. Una de sus obligaciones ante el INE es fomentar la participación democrática. Nosotros no podemos decir que vamos a empezar a trabajar porque mientras no lance la convocatoria del INE, pues puede ser campaña adelantada como la que están haciendo las corcholatas, por cierto, ilegalmente ya recorriendo el país. Y me dicen que ya dieron la instrucción de que les organicen eventos en los estados para que vayan. O sea, así es el presidente, actúa como priista del siglo pasado. Pero me parece que este esquema está aprendiendo mucho, porque te repito, son 70 millones de mexicanos, Sabina, que no reciben programas sociales, que no están en el ámbito de los partidos políticos y de cómo son los partidos políticos en los intereses. Son gente que no anda buscando chamba, quiere cambios profundos en el país. Y México puede ser una potencia mundial. No es una pobreza franciscana lo que necesitamos. Necesitamos un país pujante, con inversionistas, con inversión nacional, extranjera, generación de empleos y que termine con la pobreza, Sabina. No puede seguir funcionando este desarrollo social que tiene 60, 70 años en el país, que es el mismo que está funcionando ahorita, que lo único que ha hecho es empobrecer a la mitad de la población. A mí me parece que ya hay que ir a través de trabajo, proyectos productivos, capacitación, a sacar a la gente de la pobreza, a terminar con la pobreza en el país. Ulises Ruiz, gracias por esta conversación de largo aliento. Gracias por tu candidez. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.